ser el primer reglamento de telecomunicaciones en el país funcionando de manera constante, pues empezaron a haber ciertas inquietudes desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de las aprobaciones y obviamente daba pie para poder dar algunas precisiones, por las cuales se dieron respuesta con la resolución 5993 del presente año. Hay una interacción del ecosistema que es reconocible dentro de este universo de las telecomunicaciones. Lo primero es que existe una demanda por parte del usuario. Hay unas ofertas que cada vez se generan más por las prestadores de los servicios y eso obviamente que se conlleva entre uno y el otro por medio de la infraestructura. Entonces, esta infraestructura es la que nosotros realmente nos interesa en el momento de la ejecución de los edificios para que pueda llegar una señal óptima, de excelente calidad y obviamente de acuerdo a la demanda y a la exigencia de cada uno de los usuarios que la solicita. ¿Qué ha hecho el Estado para que eso funcione? Entonces, hay varios puntos que son estrategias integrales. El primero es la oferta del Internet, que salió por medio de la resolución CRS 5161, donde se establecen las condiciones para el servicio de la banda ancha. Es importante aclarar que la banda ancha en el país es ahora los prestadores de los servicios, pues inicialmente te vendían un servicio siempre adjudicado a banda ancha. Entonces te decían, este servicio es banda ancha, pero realmente cuando se llegaba a la prestación del servicio, pues no funcionaba de manera idónea. Entonces ahora ya hay unos límites y la banda ancha está a partir de los 20 megas. Lo que sea menos de 20 megas no tiene ningún contenido o no puede estar estipulado como banda ancha. El segundo punto es la infraestructura. Como les mencionaba, está condicionada bajo la resolución CRS 5405 y la resolución CRS 5993. Y el tercero es la demanda de los servicios. Hay unas iniciativas del Ministerio de las Telecomunicaciones con las cuales se busca promover la demanda de los servicios de toda la economía digital. Ellos en este momento estamos trabajando de manera conjunta en el despliegue de infraestructura a nivel nacional que permita que todos los municipios del país puedan tener una excelente cobertura y pueda llegar a masificar el servicio del Internet y las redes de telecomunicaciones a cada uno de los usuarios. Esto nos genera unas oportunidades. Esas oportunidades cada día, como les decía inicialmente, se van a ver mucho más apropiadas a nuestro quehacer diario y cada vez vamos a tener más contacto con ellos. Inicialmente existe ya el gobierno digital, que según la encuesta TIC del 2017, el 70% de los municipios o de las entidades gubernamentales. Tenemos también en este momento, y lo estamos viendo cada día más, la telemedicina con el tema del COVID, cuidándonos en casa. Tenemos un contacto que muchos de las EPS nos están generando por medio de mensajes de texto o por chat virtuales, por las páginas de internet, y eso nos ayuda a reducir los costos y aumentar la disponibilidad de doctores y servicios en el medio. Ahí tenemos también el teletrabajo. Cada vez estamos más enfocados a reducir los tiempos en movilidad en los momentos no COVID, pero también de que sea una práctica más sustentable. No solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista económico, que las personas puedan permanecer más tiempo en su casa, haya una alta eficiencia y que brinde mayores oportunidades a la población en términos de desplazamiento, en términos de cumplir las metas de manera mucho más objetiva, y esto lo permite el teletrabajo, ya quedado demostrado con estos casi 4 meses de encierro que llevamos en el país. También está la educación. Hay una oferta muy amplia y cada vez se está viendo mucho más. Yo soy docente de una universidad y ya este es el segundo semestre en el cual estamos
de manera totalmente virtual ejerciendo las clases y como todos los colegios y las universidades del país, nos estamos reinventando también para que esto pueda ser de la manera más práctica, idónea y confortable para todos. Esto obviamente requiere una condición bastante interesante en términos de comunicación. Nos tiene que llegar una señal lo suficientemente potente, porque como lo decían ahorita, se esperaban, digamos, esta charla está abierta para 100 personas y 100 personas conectadas, más el resto en este canal, pues requiere también que nos brinden una oportunidad muy importante en términos de señal. Hay otros usos que son los servicios informativos, el comercio electrónico, la publicidad, redes sociales, que día a día las estamos pues, manejando de manera constante. La segunda parte son las generalidades. Tenemos varias condiciones. Uno es el proveedor de servicios. Ese proveedor de servicios pues, nos genera unas posibilidades dentro de la casa o las viviendas, en el cual prestan televisión, internet, teléfono y todo nos llega por el mismo medio, ¿cierto? Ahora, es muy importante también tener en cuenta que el reglamento interno de telecomunicaciones también una de sus principales características es la libre escogencia del operador de servicios. Desde hace mucho tiempo, las unidades residenciales se casaban con un operador, o muchas ciudades no tenían la posibilidad de tener diferentes operadores y eso reducía mucho como las posibilidades a la hora de la prestación y a la hora de la obtención del servicio. Obviamente porque los operadores eran muy limitados y los servicios también pues en términos de demanda y oferta eran muy limitados, la redundancia. Entonces, hoy por hoy encontramos casos, voy a poner un caso muy coloquial, y es que a muchos de nosotros que nos gusta el fútbol, pues nos interesa ver la Champions League, pero la Champions League solamente se presenta por ciertos canales y esos canales pues no los tienen todos los prestadores de servicios, pero también nos gusta ver la Copa Libertadores y también nos gusta ver el torneo local. Entonces empezamos a mirar unas posibilidades que antes no teníamos y es que hoy podemos tener diferentes prestadores del servicio para obtener precisamente esas condiciones de que nosotros queremos y que nos interesan dentro de nuestro día cotidiano. Entonces, eso también lo permite el reglamento interno de telecomunicaciones. Dentro de estas generalidades tenemos que le aplica a los inmuebles sometidos a los regímenes de copropiedad y propiedad horizontal establecidos en la Ley 675 del 2001, los cuales son edificios que pueden estar entre medianeros, conjuntos residenciales, conjuntos o edificios mixtos entre comercio y vivienda, bienes privados o bienes comunes esenciales. Como les decía hace un segundo, los principios, entonces tenemos la libre competencia, cada quien puede escoger su operador, el operador puede prestar ya los servicios de manera transparente en cualquier municipio del país. Existe una favorabilidad importante para los beneficiarios del servicio. Ellos pueden escoger cualquier tipo de operador y cualquier tipo de programa y servicio que le puedan ofrecer. Hay ahora una armonización tanto entre el usuario como el prestador y entre prestadores del servicio. Hay una coherencia entre lo que se presta, cómo se presta y a quién se le presta. Eso genera mayor capacidad porque ya vamos a tener desde el punto de vista técnico mejores condiciones desde el punto de vista físico en los edificios para que cualquier prestador del servicio pueda entrar y pueda hacer su conexión. Y tenemos una seguridad. Entonces, es importante también este punto porque vamos a tener como a priori la posibilidad de saber qué nos prestan, cómo nos los prestan y obviamente desde un punto de vista más seguro en términos tecnológicos.
Juanda, aquí también un poco para dar una precisión, retail está muy, o el reglamento está muy enfocado hacia el usuario, entonces también estos principios siempre están pensando en el que el usuario pueda tener siempre el mejor servicio, entonces la favorabilidad, la armonización, capacidad, están pensados también en ese hecho que si hay de pronto alguna norma o alguna discrepancia entre la implementación o algún problema entre el proveedor, el constructor y demás. Entonces siempre se tiene que resolver todas estas disputas o todas estas incoherencias que puedan surgir, dando la mayor favorabilidad hacia el usuario. Entonces es importante esto tenerlo en cuenta en los principios que rigen el retail. Perfecto. El tercer punto es qué es y para qué sirve. La resolución CRC 5405 del 2018 y la 5993 del 2020 tienen el propósito masificar, mejorar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el país. El reglamento que genera las condiciones mínimas de la infraestructura soporte para la red de acceso al servicio TDT. Y el objetivo es garantizar la libre elección del operador por parte de los usuarios y la prestación de los servicios para el desarrollo digital. Hay un ámbito de aplicación que son aquellos inmuebles sometidos al régimen de copropiedad horizontal establecidos en la Ley 675 del 2001, cuyo uso sea vivienda o uso mixto. Entonces, ¿a quién le aplica? Digamos que tenemos estos casos. Vamos a encontrar innumerables edificaciones dentro de cada una de las ciudades del país, pero solamente aplica a propiedades cuyo uso sea vivienda y respondan al régimen de propiedad horizontal, o cuyo uso sea mixto y responda al régimen de propiedad horizontal. Aquellos edificios que sean mixtos pueden ser oficinas vivienda o comercio vivienda. No aplica a propiedades cuyo uso sea comercial que respondan o no al régimen de propiedad horizontal. Ejemplo, un centro comercial. ¿Por qué no le aplica a un centro comercial? Porque sería muy difícil determinar las condiciones mínimas de instalación en un local que sea un banco que requiere de una capacidad muy grande en términos de telecomunicaciones que un almacén de zapatos, por ejemplo, ¿cierto? Las condiciones no pueden ser iguales, las necesidades no son las mismas y por ende no es posible exigirle lo mismo a uno o al otro. Entonces, en ese caso, se deja por fuera. Otro ejemplo puede ser un hospital que tiene comercio, que tiene eh, 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 locales, perdón, sí, tiene locales comerciales, tiene consultorios que pueden ser de médicos particulares o de personas particulares que los arriendan y está la clínica como tal. Entonces, esos casos, por ejemplo, no les aplicaría. Tampoco les aplica a propiedades cuyo uso sea vivienda y no respondan al régimen de propiedad horizontal, como las viviendas aisladas en los suburbios por fuera de las ciudades o las viviendas que queden dentro de las ciudades de manera aislada. Juan de Javier, Javier Abello nos pregunta si aplica para propiedad horizontal bis. Entonces, sí, en Sí. este caso también aplica para las viviendas de interés social y para las viviendas de interés prioritario, como mencionaba Juan David, mientras todas respondan al régimen de propiedad horizontal. Entonces, pues por este caso la respuesta sí aplica. Sí, el paraguas es completo. Es decir, la pregunta es interesante porque el paraguas es completo. O sea, siempre y cuando estén sometidas al régimen de propiedad horizontal o copropiedad horizontal, pues las va a abarcar, bien sea BIS, BIP o cualquier otro tipo pues, de condicionante desde el punto de vista de vivienda. Punto 4. Vigencia y transición. ¿Desde cuándo aplica? Entonces, se encuentran exentos de la aplicación del retail aquellos proyectos constructivos de copropiedad o propiedad horizontal destinados a vivienda antes del 1 de julio del 2019. O sea, aquellos proyectos que cuenten con licencia de construcción como obra nueva o que hayan sido radicados la solicitud
en legal y debida forma, o los que hayan iniciado la etapa de promoción y anuncio de los proyectos bajo el sistema de preventas, no les aplica el reglamento interno de telecomunicaciones. Sí les aplica a todos aquellos proyectos que después del 1 de julio no cuentan ni con licencia de construcción, ni con la erradicación de documentos, ni tampoco con promoción de proyectos, o en algunos casos que yo nos ha tocado responder en contratos que se tengan con fiduciarias, ¿cierto? Porque muchas veces hay proyectos que su parte inicial es el contrato con la fiduciaria, pero aún no han entrado tampoco en promoción ni en divulgación del proyecto como tal. A esos les aplicaría. Cuando aquí también los casos que nos han sucedido, que nos han preguntado, proyectos por etapas que de pronto la primera etapa del proyecto no le aplicaba, pero ya la segunda etapa ya empezó después de esta fecha y ya la empezaron a promocionar y pues pasaron la licencia después de esta fecha, a la segunda etapa le correspondería, o sea, le aplicaría el RETEL y la primera etapa pues no tendría que cumplir con el reglamento. Entonces, pues es importante tener claro estos puntos. Sí, total. Hay un periodo de transición. Ese periodo de transición tiene como dos condiciones. La primera es que certifican profesionales independientes hasta el 1 de enero del 2021 o hasta que existan 18 organismos de inspección acreditados por la ENAC. Por ejemplo, en este momento solamente hay un organismo de inspección acreditado, pero hay 4 más en proceso, ¿cierto? Los procesos de acreditación toman un tiempo. Entonces, hasta ahora se está haciendo el proceso de revisión. Si se extiende ese tiempo, se prolonga un tiempo más, como fecha límite del 1 de enero del 2021, y todavía está en proceso de evaluación. ¿Cómo funciona el proceso de certificación? Va en 2 líneas. Uno es el diseño de la red soporte, de la infraestructura soporte. Debe cumplir unos requisitos que son todo el tema de diseños. Se hace el proceso de certificación de los diseños y de la construcción del inmueble. Posterior se hace la certificación de la inspección de la red TDT y también paralelo, pues obviamente el diseño de la red, se hace el diseño de la red TDT. Tiene pues como esas 2 líneas importantes. ¿Por qué se hacen de manera independiente? Porque los profesionales que son los encargados de los diseños tienen diferentes competencias, que ya lo vamos a ver. Entonces, no lo puede hacer la red TDT, tiene unas condiciones mucho más específicas que no las puede hacer cualquiera de los que puedan hacer el diseño de la red de infraestructura soporte. ¿Quiénes entonces en este caso certifican? Esta información se encuentra en el artículo 16 de la resolución CRS 5993, que es una de las precisiones que se hicieron. Entonces, encontramos que los ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones, eléctrico o electricista, requieren unos requisitos de experiencia profesional mínima de 5 años, que acrediten competencias en el diseño y en el dimensionamiento de la infraestructura soporte para la red de telecomunicaciones y que acrediten una formación o educación no inferior a 35 horas en curso en el cumplimiento del retail. Ellos pueden diseñar la infraestructura soporte, que es toda la infraestructura que en este caso compete al constructor, que es todo lo que es construido, lo que genera obra civil. El segundo serían los ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones, los cuales deben de acreditar competencias en la implementación de la red y captación de las señales de televisión radiodifundidas, acreditar formación o educación no inferior a 25 horas en curso, que tengan competencias en el diseño y en el dimensionamiento de la red para el acceso del servicio TDT en el cumplimiento del retail. Ellos, en este caso, podrían certificar tanto la infraestructura, soporte como la red TDT.
Y el tercero serían los organismos de inspección acreditados ante la ONAC. Como les contaba, en este caso solamente hay uno, esperemos que para finalizar el año sean muchos más. Ellos podrían aplicar para la infraestructura de soporte y también para la RTT. La X está en el lugar que no es. Hay como tres actores importantes dentro del reglamento. El primero son los constructores, el segundo son los prestadores del servicio y el tercero son las administraciones de los inmuebles. Los constructores tienen unas obligaciones específicas. Estos se encuentran marcados dentro del artículo 7 de la resolución 5993. Y vamos a ver que tienen unas actividades, tienen unos procesos de verificación, unos suministros por cumplir, unas consideraciones y otras responsabilidades. Entonces, en las actividades, ellos tienen diseño, construcción e implementación, instalación e implementación. Y deben de dejar habilitada toda la red interna de telecomunicaciones, la red de captación, la red de distribución y dispersión de la señal TDT, y habilitar y dejar en operación la red TDT. Tienen que verificar la red soporte de telecomunicaciones y la red TDT y verificar la calidad de la señal en los tomas de usuario de la red TDT. Suministran los diseños completos de la red interna de telecomunicaciones y de la red TDT. Soporte las características de la calidad de los tomas de usuario de la señal de TDT. Tienen unas consideraciones y es construir las estructuras necesarias para el soporte del sistema de captación de la red TDT, que en este caso serían las torres, mástiles y tensores en cubierta, y una guía de alado resistente al interior de las canalizaciones, esto para que no haya ningún tipo de interferencia con el resto de los operadores en el momento de los procesos de instalación. También tienen que responder por eventuales defectos en la infraestructura instalada que les sean atribuibles en el momento de la instalación por parte de los prestadores del servicio. También tienen que la infraestructura de soporte de telecomunicaciones no puede ser usada para otros fines diferentes al establecido en el reglamento interno. Por ejemplo, no puede ir por las mismas canalizaciones de la señal del retail, no pueden ir, por ejemplo, telefonía o citofonía, tiene que estar totalmente independiente. Y tiene que consultar la cobertura del TDT en los municipios donde no se sepa realmente si hay TDT. Como ustedes saben, esto es gratuito a nivel nacional, pero no todos los municipios en Colombia tienen la cobertura de la red TDT. Entonces, en el caso en que haya dudas del municipio, se consulta, y de no estar en el municipio con la cobertura, se deja un acta preestablecida inicialmente. Los proveedores del servicio tienen también unas condiciones que cumplir. En este caso son las mismas. Tenemos las actividades, cumplimientos, suministros, consideraciones y otros. En las actividades tenemos el diseño, la construcción e implementación de la instalación de la manera eficiente de la red de acuerdo con los servicios que se van a prestar, el equipos y elementos requeridos para su red y su funcionamiento del servicio que quieran prestar, y usar las redes de alimentación y de captación. Deben de cumplir con una normatividad específica, en este caso con las instalaciones eléctricas, con todo el RETI. Deben de usar los productos que cumplan con la norma NTC, con la ISO EIC o ANSI EIA, relativos a la seguridad de la vida de los usuarios. Deben suministrar paneles de conexión y demás elementos al interior de los salones de gabinetes. Deben de utilizar rótulos y marquillas apropiadas para la identificación de sus elementos de su red. En este caso, porque las edificaciones van a tener la posibilidad de tener varios prestadores del servicio, en algunos de los casos hasta 6 prestadores del servicio por edificación. Entonces, tienen que marcar de manera correcta sus elementos para que no haya ningún tipo de confusión e interferencia con los otros prestadores del servicio. Deben de tener unas consideraciones, y es no disminuir el espacio para el paso de cables, no instalar reservas de cable ni equipos. Ustedes saben que muchas veces los operadores dejan reservas de cables por si van a necesitar una instalación posterior, a futuro,
o porque no se quieren llevar los cables, como ha pasado en muchos casos, y eso ya es prohibido porque nos ocupa espacio dentro de cada uno de los inmuebles. Se tienen que respetar los espacios de los salones y la infraestructura autorizada para el despliegue y realizar mantenimientos preventivos y correctivos permanentes a los equipos y la red instalada dentro de las edificaciones. Tienen unas consideraciones muy importantes que reportar ante la SIC con copia a la CRC cuando un inmueble no cumpla con la norma. Si, por ejemplo, un edificio es construido después del 1 de julio o aprobado después del 1 de julio del 2019 y no cumple con el reglamento, ellos, en el momento en que les soliciten la prestación del servicio, deben de informarlo ante la SIC. O si no, los van a sancionar. Sería un punto de sanción hacia ellos. Con previa autorización del usuario, podrá utilizar el cableado de un operador que ya no preste el servicio. Esto de todas maneras nosotros lo dejamos implícito porque es muy extraño que pase. La mayoría de los operadores prefieren poner su propia infraestructura porque así les garantiza la mejor prestación y la idónea prestación del servicio, pero también se deja abierto en el caso de que puedan ser reutilizados en algún momento la infraestructura en las edificaciones. También tenemos en restricciones que no pueden usar más espacio del requerido, no pueden manipular equipos o elementos de otro proveedor, no pueden usar la infraestructura o elementos de la red TDT, eso solamente le compete al constructor, no pueden afectar las redes de los servicios públicos, en este caso los que están asociados a temas de teléfono o electricidad. En permisos deben de presentar el plan de implementación de intervención a cada una de las copropiedades antes de hacer cualquier tipo de la prestación del servicio. Deben de hacer uso de los equipos y maquinarias especiales, en este caso de ser requerido. El retiro o uso de la infraestructura ociosa, deben de solicitar permiso también. Y los horarios de trabajo, las copropiedades tienen unos horarios estrictos de trabajo, los cuales ellos deben de cumplir y no pueden llegar en cualquier momento como lo hacen hoy en día. En los procesos de instalación deben informar de cualquier daño en la infraestructura o arreglar la misma que ellos hayan dañado en el proceso de la instalación. Informar a otro operador en el caso de daños o equipos o elementos que y deben de cubrir los costos de la reparación. Eso pasa mucho, sobre todo por quejas de los operadores. Muchas veces el usuario no sabe por qué se le dañó la señal y fue porque dentro del proceso de la instalación a un vecino o a otro copropietario, pues le afectaron su servicio. Informar sobre cualquier obstáculo que impida la instalación. En este caso está relacionado directamente con la copropiedad, en el cual le tienen que informar de que no pueden hacer ningún tipo de instalación o tienen obstaculización, el obstáculo es en la prestación del servicio, por lo tanto le deben de dar una solución de manera óptima. En otros, encargarse de los residuos y basuras y los elementos urgen al instalar. Se han encontrado casos en los cuales se hacen los procesos de instalación y deben de dejar los espacios exactamente igual como los encontraron. Para los trabajos en los espacios públicos se deben de hacer cerramientos preventivos que no interfieran con los pasos peatonales ni con las personas que estén alrededor o cercanas a ellos. Y los materiales y equipos usados son responsabilidad del proveedor de los servicios. En la copropiedad, se encuentra también en el artículo 13 de la resolución 5993 y ellos tienen que velar por la seguridad de las cámaras de entrada al inmueble, que es ahorita lo vamos a ver en detalle, es la cámara en la parte externa de la edificación donde se hace la conexión por parte de los operadores. Deben de garantizar la conservación de la infraestructura soporte que hace parte de la red de Internet de telecomunicaciones. Este punto es muy importante porque posterior a que el constructor termina la obra, ellos tienen un tiempo de transición y le entregan a la copropiedad, obviamente en custodia, absolutamente toda la infraestructura de la red. Entonces, ellos tienen que velar porque se conserven las mejores condiciones para que los prestadores puedan hacer su trabajo de manera
óptima y correcta. En permisos deben propender que el libre acceso de los proveedores del servicio de la red interna, desde ningún punto de vista pueden tener un compromiso con un solo prestador. Es abierto y libre competencia de que cualquier prestador de servicio en los municipios del país pueda prestar el servicio en cualquier tipo de copropiedad. En información, suministrar a los proveedores de redes de servicio de telecomunicaciones los certificados de inspección. Ellos, posterior a la entrega de toda la información y custodia por parte del constructor a la copropiedad, ellos deben de presentarle todos los certificados de inspección a los proveedores de redes en el momento en que vayan a hacer la instalación de los servicios. Y deben de suministrar los planos de la infraestructura soportes necesarios para la instalación y mantenimiento de la red. También realizar el mantenimiento de la infraestructura soporte, suministrar un circuito eléctrico con capacidad suficiente en los salones de equipos en el caso de ser requerido. Esto obviamente hace parte del proceso de mantenimiento normal que tiene cualquier unidad residencial o edificación, como sucede con los ascensores, con la red eléctrica, con la red hidráulica, etcétera, etcétera. Hay un tema importante y es que en el caso de conflictos entre el administrador del inmueble y el prestador del servicio, no se podrá desconectar el proveedor de la red eléctrica o de captación, a menos que se puedan generar daños graves sobre la red interna o el inmueble. O sea, siempre se tiene que garantizar la prestación del servicio a los usuarios. Hay otras disposiciones para los procesos de construcción. En este caso, son los accesos independientes para la entrada a la red eléctrica y de telecomunicaciones, como se los decía hace un rato. Hay unos trazados paralelos entre las redes eléctricas de separación de 30 centímetros con la red de telecomunicaciones. Unos cruces con las redes eléctricas con separación también de 30 milímetros, en este caso serían 3 centímetros de altura entre ellas, y la canalización interior con trazados paralelos de 30, también de 3 centímetros con cruces sin separación. Hay otras disposiciones también en el momento de la construcción, en este caso para las instalaciones eléctricas, y deben de cumplir con el RETI y el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. Deben de cumplir también con la norma de protección contra descargas atmosféricas de la NTC 4552 y en los salones implementar un alimentador desde el tablero de los servicios generales donde lo vayan ubicados los diseñadores eléctricos. Tienen que tener protecciones eléctricas del alimentador y deben de ser de manera independiente a la red eléctrica establecida dentro de la edificación. ¿Quién garantiza el cumplimiento de todo lo que hemos hablado hasta ahora? Esto lo encontramos en el artículo 14, en el régimen de inspección de la resolución 5993. Y son cuatro veedores que garantizan todo este cumplimiento. El primero es la SIC, que ellos tienen la obligación de regular a las empresas certificadoras y a los constructores. Luego está el MINTIC, a los prestadores del servicio y a los operadores de televisión. El tercero sería el Consejo Profesional de Ingenieros, a los ingenieros que van a hacer todo el proceso de diseño y certificación, y las alcaldías a los constructores con los procesos de licenciamiento que sí cumplan con el reglamento interno de telecomunicaciones. Se ha generado un material de apoyo, es el punto 5. Como material de apoyo tenemos dos documentos. El primero es el manual de uso, que es como el resumen un poco más gráfico de la resolución tanto de la 5405 como de la resolución 5993, en el cual vamos a encontrar algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta en el momento de la prestación o la implementación del reglamento, y asimismo donde se identifican todas las obligaciones establecidas en el reglamento pues para cada uno de los agentes interesados, similar como a lo que acabamos de ver. Este tiene un link de descarga que ahorita se los informamos.
y tenemos un segundo documento que es la guía técnica para la implementación del reglamento. En este es algo, digamos, un poco no tan general como el anterior, es mucho más específico, ha llegado obviamente a la profesión de ingeniería o a los técnicos, en el cual hay unos ejemplos puntuales de cómo se implementa el reglamento, tanto dentro de la infraestructura soporte como de la red TDT. Hay unas especificaciones técnicas, estas especificaciones las vamos a ver como de manera puntual, como paso a paso por cada uno de los elementos que competen toda la infraestructura y tenemos como dos puntos o dos líneas. Esas dos líneas son la infraestructura soporte y la infraestructura consumible. Uno de los grandes avances que se tuvo en la resolución 5405 fue haber separado la infraestructura soporte de todos los elementos que el prestador de servicios va a instalar para, para la prestación del servicio. Entonces, lo que se hizo fue dividir por lo que compete a la construcción física de los elementos o lo que esté involucrado en la construcción implícita del edificio y lo que se pone después de, que lo denominamos consumible, que serían equipos o cables. Entonces, dentro de esta infraestructura de soporte, tenemos las cámaras, canalizaciones, salones, tuberías, ductos, bandejas, gabinetes, cajas de punto de acceso y tomas de usuario, que son instaladas por el constructor. Toda la infraestructura de soporte le compete al constructor de la edificación. Y la infraestructura consumible son los cables o equipos que requieran para el proceso de instalación de la red del servicio, de la prestación del servicio, a diferencia de toda la infraestructura para el servicio de la red TDT. Esta es obligación del constructor y deben de cumplir, obviamente, con las normas NTC, la ISO EIC y la ANSI EIA. Este es un mapa, como viéndolo en planta desde la parte exterior. No sé si alcanzan a ver mi mouse. Acá, digamos, sería la parte externa del edificio. Tenemos como estas cuatro zonas en la parte inferior. La primera es la cámara de entrada, donde tenemos está en el espacio público y donde tenemos la entrada de la conexión de parte de los operadores del servicio. Aquí nos encontramos con la red de alimentación y la canalización externa. Luego, más adelante, digamos que ya en el paramento del edificio, acá tenemos el paramento del edificio, tenemos la cámara de enlace, que es el punto de entrada general al edificio por parte de los prestadores del servicio. Luego nos encontramos con la canalización del enlace inferior, que ya sería la red como tal, nos lleva al salón o gabinete de equipos de telecomunicaciones, en este caso el salón de equipos de telecomunicaciones inferior. Luego tenemos una canalización de distribución de la red y entramos a cada uno de los puntos de distribución del piso. Cada uno de los niveles va a tener un gabinete de piso y ese gabinete nos conlleva a la canalización de dispersión, que es la que nos conduce a cada uno de los inmuebles del edificio. Digamos que esta zona, de este punto a este, es toda la zona común. Entonces ahí entramos, pueden entrar por parqueadero, por el hall del edificio, por las circulaciones internas, y ahí todavía no estamos dentro de cada uno de los inmuebles. Luego pasamos a el PAU, que es lo que nosotros conocemos como la caja de punto de acceso al usuario, que está en todo el ingreso de cada uno de los apartamentos o de cada uno de los inmuebles. Y allí encontramos una canalización interna, que es cómo se reparte de acuerdo al diseño interno de los apartamentos, cómo se puede desarrollar esa distribución y nos conduce a cada uno de los puntos de tomas de usuario, que está bien sea en cocina o en sala o en las habitaciones. Tenemos también en las zonas comunes
el gabinete de piso, como les decía ahora, una red de captación, en este caso para la red TDT, y tenemos un set, que es un salón para, para los servicios, discúlpenme, se me fue el nombre, tiene un lapsus. Es Sí. Ese superior, es el, sí, el salón de equipos superior. el, el salón de equipo de telecomunicaciones superior. Salón de equipos Exactamente. de telecomunicaciones superior, y se encuentra en terraza o en cubiertas, en la parte superior. Entonces, allá vamos a encontrar todo lo que se denominan los equipos de cabecera y están en las zonas comunes del edificio. Esto es todo para la red de captación del TDT. Aquí, este es, digamos, como el esquema en planta, un esquema bastante básico. Aquí lo vamos a ver de manera más gráfica, de cómo en el costado izquierdo vamos a tener como el edificio y cómo vamos a ver cómo va entrando de manera detallada en cada una de esas, de las partes del edificio. Y en el lado derecho tenemos como los detalles un poco más definidos de manera técnica. Entonces, lo primero que encontramos es en la parte exterior la cámara de entrada. Esta cámara de entrada tuvo también una precisión en el numeral 2.2.1 de la resolución 5993 y funciona exactamente igual que unas dimensiones de una cámara eléctrica. Tiene 70 centímetros de ancho por 1,20 de largo y por 1,20 de profundidad. Aquí pasamos a la canalización externa. Esta canalización externa nos conduce como hasta el límite del edificio, donde empezamos como toda esa, la propiedad privada. Tenemos la posibilidad de dotarlo con un mínimo de tubos de 3 pulgadas de diámetro y curvas mínimas de 50 centímetros. La canalización es exactamente igual como cualquier tipo de canalización que se tenga desde el punto de vista eléctrico o similar, las cuales pueden ir enterradas en el subsuelo y se conducen por tubería, y en la parte de arriba ya se tiene el acabado o el piso exterior de acuerdo al diseño arquitectónico que se esté llevando a cabo. Hay unas condiciones. Recuerden que ahorita les hablaba del PAU, que es el punto de acceso al usuario. Los PAU, digamos que son cada uno de los apartamentos o de las unidades a las cuales les vamos a llevar el servicio. En este caso, digamos hasta 30 cajas PAU, requerimos de 2 tubos de 3 pulgadas o la utilización de los tubos de acuerdo con un tubo para un cable coaxial y un tubo para cable general. O sea, se deja una reserva general por si en algún momento se requiere. Entre 31 y 150 cajas PAU se requieren 3 tubos. Un tubo corresponde para el cable coaxial, un tubo para cable de pares y fibra óptica y un tubo de reserva. Entre 151 y 250 PAU se requieren 4 tubos. Estos tubos corresponden un tubo para cable coaxial, dos tubos para cable de pares y fibra óptica y un tubo de reserva. Y para mayores de 250 cajas PAU, que esto aplicaría muchas veces para las viviendas BIS o VIP, es variable. Entonces se deja un tubo mínimo para el cable coaxial, 2 tubos para el cable de pares y fibra óptica, un tubo de reserva y un tubo adicional para 100 PAU adicionales que se puedan generar. Después de los 250 hay que dejar un tubo adicional, así sean fracciones de los 100 PAU que se puedan tener. Eso obviamente con el fin de no colapsar la red. Tenemos la cámara de enlace exterior, que ya está dentro de la copropiedad. Estas se encuentran en el numeral 2.2.3 de la resolución 5993. Y esta tiene tramos rectos de 70 centímetros de ancho por 60 centímetros de ancho por 1,20 de profundidad. Tienen doble giros de 70 centímetros, anchos de 1,20 y largo de 1,20. Y solamente se permite un giro de 70
de 70 centímetros por 80 centímetros por 1,20. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí vemos el ejemplo, el lado derecho, puede que a esta cámara, perdón, le lleguen tubos laterales por ambos lados, entonces por eso se manejan estos radios para que no haya ningún problema en el momento de la instalación. Técnicamente, ahí me corrige, por ejemplo, la fibra óptica requiere unos radios muy amplios para la prestación óptima del servicio, porque si no se quiebra. Entonces, por eso se dejan unos radios tan generosos. No, no solo eso, Juanda, sino que al ser pues, luz, si se voltea mucho el cable, si se dobla mucho, la señal sí se disminuye bastante. Entonces también no solo para asegurar la calidad como del cable de la fibra, sino para también asegurar que la señal se transmita correctamente. Perfecto. Luego tenemos la cámara de enlace, que es el numeral 2.2.3 de la resolución 5993. Esta cámara de enlace, en la mayoría de los casos seguramente, y lo prevemos, que va a estar instalada, puede ser en sótanos o circulaciones vehiculares, donde no interfiera con el diseño arquitectónico ni con la estética del edificio. Por lo tanto, se prevé que las tapas o la parte superior pueda resistir mínimo las 2.000 libras de fuerza para que un vehículo pase sin ningún problema y no haya ningún tipo de complicación técnica, ¿cierto? En el caso de que sea, perdón, para el vehicular son 4.000 PSI y para el caso peatonal 2.000 PSI. Tenemos la canalización de enlace inferior. Esta la encontramos en el numeral 2.2.4 y esta es similar a la exterior, simplemente que ya está en inmediaciones de la edificación. Obviamente esto es un ejemplo muy básico, pero de acuerdo pues como al diseño arquitectónico se coordinará con los diseños que estén preestablecidos, en la cual van directamente relacionados con la misma condición de la canalización externa. En este caso tendríamos 3 pulgadas de diámetro con curvas mínimas de 50 centímetros. Y la canalización de enlace superior, que es la que tenemos acá arriba, por donde entraría la red TDT, tenemos ductos de 1,5 pulgadas de diámetro o canaletas de 60 centímetros, con 2 compartimientos, o sea que tiene que venir dividida. Y que tengan curvas de radio mínimo de 85 centímetros, de 8.5 centímetros. Tenemos un gabinete de equipos o gabinete de equipo inferior, en este caso sería el SETI. Este puede ser de dos maneras, también dependiendo pues de la envergadura de los proyectos. Puede ser un salón o puede ser un gabinete, ¿sí? Eso depende pues de, como les digo, del diseño. Puede estar construido en muros de bloque de concreto o ladrillo de arcilla con refuerzos según la norma NSR para los elementos no estructurales, o en el caso de que se utilice cielos en placa fácil, losa maciza, metal deck o losa aligerada para la cubierta. Cuando se opte por una construcción de gabinetes, se deberá cumplir con la norma NTC 3608 y que también tengan todas las especificaciones técnicas para armarios, cajas de dispersión, gabinetes o pedestales para la red de telecomunicaciones. Deben de ir dotados por escalerilla o canaletas horizontales del mínimo de 10 centímetros de ancho a 30 centímetros del techo, de separación del techo. Tenemos las dimensiones de los salones de los equipos, que son el inferior y el superior, en este caso el SETI y el SET. Para el SETI, digamos que tenemos hasta 20 PAUs, tenemos una altura de 2 metros por un ancho de 1 metro y por una profundidad de 50 centímetros. Aplicaría un gabinete. De 21 a 30 sería altura de 2 metros, ancho de 1,50 por profundidad de 50 centímetros. También aplicaría gabinete. De 31 a 60 sería 2 metros de altura. En el caso de inmuebles VIP o BIS se requiere 2 metros de ancho
para el caso de novis y 50 centímetros de profundidad. De 60 a 90 se requieren 2 metros de altura, 2 metros de ancho por 1,50 de profundidad. Este ya es un saloncito más pequeño. Y más de 90 se requieren una altura de 2 metros por un ancho de 2 metros y una profundidad de 2 metros, ya es un salón como tal. Caso similar tenemos para el salón superior, que tenemos hasta 60 paus, alturas de 2,30 de alto, por anchos de 2 metros y profundidad de 2 metros. Voy a hacer un paréntesis. Recuerden que nosotros les dijimos que es las condiciones mínimas. Si por diseño arquitectónico en el salón, en el SETI, se requiere no 2 metros de altura, sino 2,30, 2,40, 2,50, no hay ningún problema. Depende también de la condición del diseño arquitectónico que se esté generando o cómo se coordine de acuerdo con los ingenieros que están haciendo el diseño de la red. Cierro paréntesis. Las dimensiones del CETU van de 61 a 120, tienen los mismos 2,30 de alto, con un ancho de 2,50 por una profundidad de 2 metros. Todos estos que vamos a encontrar en CETU, al llevar equipos un poco más grandes, tienen unos salones que no aplicarían en este caso para gabinetes. De 121 a 180 son 2 metros 30, ancho de 3 metros y profundidad de 2 metros. De 181 a 240 son altura de 2,30 por ancho de 3,50 y profundidad de 2 metros. De 241 a 300 de 2,30, ancho de 4 metros y profundidad de 2 metros. Y más de 300 tenemos altura de 2,30 con ancho de 4,50 con profundidades de 2 metros. Acá, digamos que llegamos tenemos ya nuestro equipo y pasamos a la canalización de distribución. Esto no es más que un buitrón similar a como puede ser el de las redes eléctricas o el de las redes hidráulicas o el del gas. Simplemente que está destinado únicamente para el servicio de telecomunicaciones. En este caso vamos a tener que en esa canalización de distribución se compone de varios elementos. Uno, vamos a tener una canalización de dispersión que es la que nos va a entrar a cada uno de los edificios. Y vamos a tener un gabinete de piso que es donde nos llega a cada uno de los puntos de acceso a los apartamentos o los inmuebles a los cuales vamos a alimentar con la red. Y va desde el SETI hasta el SETS de manera vertical. ¿Sí? Ellos tienen una capacidad de cables también. Esta capacidad de cables también son mínimas, son capacidades mínimas que fueron estudiadas de manera muy detallada para poder llegar como a estas condiciones. En este caso, la capacidad del número de cables hacia el SETI es igual a 6 cables, cada uno con un diámetro mínimo de 6,75 milímetros, más un cable con un diámetro de 5,56, más 2 cables con un diámetro mínimo de 3,7, más un cable con un diámetro mínimo de 6,75 por el número de cajas PAU. Esto se hace con el fin de que las tuberías no estén colapsadas y que quede espacio de movilidad entre los cables. Por eso se hacen este tipo como de fórmulas para que realmente en el momento en que se haga la instalación y los diseños, o más bien los diseños y posterior a la instalación, no haya ningún problema con la capacidad de cada una de las tuberías. Tenemos también, ya en detalle, tenemos en cada uno de los pisos, digamos que este es el nivel, tenemos el detalle del buitrón, que en este caso tendríamos una puerta, donde nosotros podríamos, o una puerta o un registro, ¿cierto? El cerramiento puede ser en superboard, se puede ser en mampostería, puede ser en bloques de concreto, de acuerdo pues como a las condicionantes arquitectónicas que estén para el edificio. Y el tamaño del vitrón depende del diseño de las redes y de la cantidad de unidades de la vivienda que vaya a tener por cada uno de los pisos. Para ello, tiene esta fórmula. Entonces, esta fórmula es tubos máximos de 2 pulgadas de diámetro. Entonces, tenemos cuántas cantidades de tubos es igual a la suma del área transversal de los cables definidos en el cálculo por capacidad.
dividido por el área interna de cada uno de los tubos por 1 menos 0.15 por la cantidad de curvas. Entonces, esto lo saben más los ingenieros dentro del proceso. Yo no entré mucho en el detalle porque es bastante complejo, pero siempre estas fórmulas responden a la capacidad que pueda soportar cada una de las canalizaciones para la prestación de los servicios, que no haya ningún tipo de interferencia. También se puede hacer por canalización o distribución de bandejas portacable. Entonces, en este caso, tenemos las dos opciones. Si no se quiere tener por medio de la distribución in vitro, se puede subir por una bandeja portacable sin ningún problema. Y esta simplemente es la suma, es igual a la suma transversal de los cables por 2. Entonces, simplemente se suman todos los cables y se multiplica por 2 y te da la capacidad de la bandeja portacables. Los gabinetes de piso. Estos gabinetes tienen unos requerimientos con unas medidas mínimas. Entonces, siempre estamos ligados a la cantidad de puntos de acceso al usuario. En este caso, de 5 a 8 cajas PAU, hasta 4 cajas PAU, vamos a tener de 50 por 70 por 20 centímetros, de 5 a 8 cajas PAU por cada uno de los pisos, estamos hablando por cada uno de los niveles, o sea, en cada, digamos, en este apartamento, un edificio de 4 apartamentos, entonces le corresponde este. De 5 a 8 tenemos de 55 centímetros por 1 metro por 20 centímetros. Y las cámaras de distribución, en el caso en que la canalización sea subterránea, aplica solamente para viviendas unifamiliares, en este caso para las casas que son predio a predio, o sea, unidades de casa una al lado de la otra, le corresponden 1,20 por 70 por 1,20 o 80 por 70 por 1,20 o 70 por 60 por 1,20. Esto definido de acuerdo al artículo 2.1.3 y está enmarcado en el numeral 2.2.7 de la resolución 5993. Hay que tener en cuenta que se debe dotar tomacorrientes tomacorrientes de corriente alterna para la conexión de equipo de mínimo 2 equipos activos, o sea, de 2 operadores diferentes en cada uno de estos gabinetes de piso. Aquí vamos a ver un ejemplo mucho más puntual. Digamos, aquí tenemos una edificación de 4 apartamentos. Nos vamos a centrar en uno solo. Aquí subimos nuestra canalización de enlace. Llegamos a cada uno de los PAU. Nos reparte a 1, a 2, a 3 y a 4, ¿cierto? Aquí no tenemos, digamos que es de una manera muy sencilla. Tenemos como aclaración que el reglamento deja potestad del diseñador la elección del tipo de instalación que desee realizar. En este caso puede elegir libremente si las tuberías van aéreas, por suelo, por el mortero de nivelación o por donde se quiera, de acuerdo a la estética o arquitectura del edificio. ¿Sí? Aquí tenemos el detalle del apartamento que vemos acá. Y tenemos dos opciones. Digamos que en este caso tenemos una red interna tipo estrella, donde se llega a la conexión del punto de acceso al usuario y se reparte a cada uno de los puntos en los cuales se les va a prestar el servicio, en este caso para los tomas de usuario en cada uno de los espacios habitables. O tenemos la red interna tipo árbol, en la cual se va entre uno, luego al otro y luego al otro. ¿Sí? De cualquiera de las dos funcionan, es potestad del diseñador desarrollarlo como quiera. Estos son simplemente ejemplos un poco gráficos para entender cómo puede funcionar un poco más el reglamento. Estas PAU, que son bien importantes, son una especie de cajita que nosotros recomendamos que vaya muy cerca, obviamente, a la puerta principal por temas de conexión inmediata. Esas cajas son de 30 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundo. Hemos tenido debates internos por temas estéticos, pero se comportan de manera similar a un gabinete
de tomas eléctricos, de breaker eléctricos. Es muy similar. Estas cajas de tomas de usuario tienen una particularidad. Están enmarcadas en el numeral 2.2.11 y responden a la categoría de las viviendas. Las categorías están dadas por unos valores de salario mínimo legales vigentes. Entonces, las que son de 135 salarios se deben de dotar una de cada 4 espacios habitacionales o fracción con 3 cajas de toma de usuario. Y en cada uno de los demás espacios habitacionales, excluidas las cocinas, instalar una caja de toma de usuario. Esto le puede aplicar a las viviendas visibles. Los que están entre 135 salarios y los 280 deben de instalar los mismos tomas de usuario, excluidas las cocinas, y 3 cajas de toma de usuario en uno de cada 2 espacios habitacionales, es decir, la sala o las habitaciones, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de 6 por vivienda. En cada uno de los demás espacios habitacionales, incluyendo la cocina y excluidos los baños y depósitos, se instalará una caja de toma de usuario. De más de 280 salarios mínimos, se deben instalar 4 cajas de toma de usuarios por cada espacio habitacional. Este es el que, digamos, es más completo. De hecho, hay exigencia en las cocinas. Nos han llegado consultas como, ¿qué pasa si un apartaestudio que tiene un solo, digamos, espacio habitacional, cocina, con habitación, aplicaría para viviendas hasta 135 salarios, de acuerdo a la diseño y distribución arquitectónica? En este caso no valoramos si está en estrato 6 o estrato 1, porque no tendría sentido de parte de nosotros discriminar eso de acuerdo a los costos de una y la otra si funcionan de la misma manera. Las cajas de toma de usuario son metálicas. Para las metálicas tienen unas condiciones que miden 10 centímetros por 10 centímetros de largo, de ancho por 10 de largo, y de 4.7, casi 4.8 centímetros de profundidad. Y las que no son metálicas tienen 9.7 centímetros por 9.7 centímetros de largo por 4.1 centímetros de profundidad. Esto está relacionado directamente con las cajas que existen en el mercado para la red eléctrica, entonces no hay ninguna especificación diferente a ella. Llegamos a los equipos, al sets, a los equipos superiores. Aquí vamos a encontrar que al ser los equipos de mayor tamaño, como los veíamos ahora, en comparación, pues es donde se van a albergar todos los equipos activos de la red TDT. El cerramiento, los muros laterales, la puerta, pues tienen que ser, obviamente, con las condiciones constructivas óptimas para que los equipos puedan albergarse en su interior, es decir, con las condiciones de impermeabilización o las paredes interiores en mampostería o superboard, y que las puertas tengan una ventilación. En este caso, pues nosotros las recomendamos de manera metálica, apersianada, y que puedan ser, obviamente, óptimas para que respire en su interior y el aire pueda circular. Ya luego tenemos la red TDT. Esta la encontramos en el artículo 10 de la resolución 5993. Aquí tenemos 3 condiciones importantes. 1 es que tenemos los elementos de captación, 2 los elementos de cabecera y 3 los elementos de difusión. Esta funciona de manera inversa a toda la red o la infraestructura soporte. O sea, que inicia de abajo hacia arriba y abajo entra más grueso y se va disminuyendo en la medida en que vamos subiendo por la cantidad de cables. En este es al revés, va a entrar por encima con una mayor capacidad y se va a ir disminuyendo en la medida que vamos bajando. Esos elementos de captación tenemos antenas, elementos anexos, que pueden ser los mástiles, las torres o los soportes, anclajes, riostras o torres riendadas, tensores,
y de los demás elementos necesarios para el óptimo funcionamiento de las redes de captación o de la antena TDT. Deben de utilizarse materiales nuevos y resistentes a la corrosión y tratados convenientemente para evitar efectos adversos a la instalación. Los elementos de cabecera son elementos pasivos y activos encargados de procesar todas las señales TDT, van a estar dentro de cada uno de esos salones, y los elementos de difusión van a ir en cada uno de los puntos de acceso al usuario, en el cual se debe instalar un cable que transmita la TDT y unos amplificadores que se ubican en los gabinetes complementarios de 45 por 45 por 15 centímetros. La red TDT tiene unas condiciones. La recepción de los canales en HD del 14 al 51 funcionan y se excluyen del 37 al 52. Y tienen unas señales de 47 a 70. ¿Quién me ayuda acá con esta? Son de microvoltios. Ok. Es una medida que se da para el voltaje que debe haber en la caja de toma de usuario. También para dar un poco aquí la aclaración, el canal 37 pues mundialmente, digamos, no se usa, entonces por eso se excluye dentro de los 14 al 51, y el canal 52 tampoco se está utilizando aquí en Colombia, porque ese es el canal que queda al lado pues pegado a la parte de la banda móvil celular de 700 MHz, entonces por eso ese canal no se utiliza, para evitar posibles interferencias. Esa era la aclaración, Juan. Gracias, David. Súper. Tenemos también unos tomas de conector tipo F, hembra, con una impedancia de 75. Ayúdame ahí, por favor. 75 ohmios. Ohmios, exacto. Esto se pone así porque pues, para que los televisores o lo que se haya a conectar ahí, que usualmente también vienen con una impedancia de ese valor, entonces para que pues tengan una conexión equilibrada y pues no vaya a haber ninguna pérdida de señal. Entonces por eso se tiene que especificar que sea ese valor de impedancia. Excelente. La red TDT tiene también unas categorías de acuerdo a los valores por vivienda y tiene unas condiciones de instalación de acuerdo a cada uno de los tomas de usuario. Entonces, en el caso hasta 135 salarios mínimos, se debe dotar una de 4 espacios habitacionales o fracción con una toma de usuario. En este caso, por ejemplo, para las viviendas Visivir solamente se exigiría uno. Entre 135 salarios mínimos y 280 salarios mínimos se debe instalar, excluida la cocina, una toma de usuario TDT en cada uno de los espacios habitacionales. Y en más de 280 salarios se deben de instalar una toma de usuario TDT por cada espacio habitacional, en este caso incluyendo la cocina. Tenemos ya para terminar el punto 7, un micrositio web que se creó en la página de la CRC, en el cual ustedes pueden encontrar todo tipo de información referente al retail. Ahí también están los dos documentos que se crearon, que son descargables para que cualquier persona pueda hacer uso de ellos. Y van a encontrar algo como esto. Tenemos un punto único de información y está lo que se debe saber acerca de las generalidades del reglamento, unos recursos de aprendizaje, que ahí es donde encontrarían esta información, unas noticias, donde por ejemplo se pone la charla del día de hoy, y un directorio de los certificadores que ya han pasado los procesos. Hay una descarga del documento, que es el documento del reglamento interno completo, tanto de la resolución 5405 como de la 5993. Les agradecemos mucho este tiempo. Si tienen alguna pregunta, con todo el gusto se las aclaramos y espero haya sido de su interés esta presentación. Muchas gracias. Igualmente, si Juan da para el correo, por si de pronto les surgen Sí, dudas más adelante, pues a ese correo nos pueden escribir y pues les responderemos
normalmente. Entonces, para que lo tengan también en cuenta. Sí, retail-medio implementación sin tilde @crcom.gov.co.